Que si le hace la pregunta a todos los compañeros que estamos aquí, mañana mismo, como si hay que mirar ahora para atrás, aquí está el ejército de bata blanca que siempre va a dar el paso al frente. Y a nuestro comandante y a nuestro general, la palabra que se empeñó allí en el aeropuerto se cumplió. Simplemente gracias por confiar en nosotros y de Liberia un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. En nombre del Casal de Amistad con Cuba, José Martínez Rubí, me vais a permitir unas pocas palabras, pocas, pues lo has escrito. Hace ya muchos años que el Casal ejerce su trabajo solidario con el pueblo cubano y su revolución. Pero en esta ocasión es muy hermoso, porque realizamos un acto desde la solidaridad para la solidaridad cubana. Creemos que hay pocas cosas que unan más a los pueblos que la solidaridad, y permitidme que exprese una opinión propia al decir que para mí la solidaridad es la característica menos vistosa, pero más auténtica del trabajo revolucionario. Sin ella no hay fortaleza moral para luchar cada día. Si no la concretamos, se desarma la ideología para convertirse en otra cosa. Y me permitidme que os presente y agradezca su presencia aquí del compañero Enrique Ubieta, que viene a presentar su último trabajo, Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, que es periodista, que es liderato, enamorado de todo lo que hace, convencido de la necesidad de dar a conocer el esfuerzo de solidaridad que hace su país. Actualmente dirige en Cuba una revista mensual llamada La Calle del Medio. Y para los que lo queráis saber más y podéis visitar su blog, que se llama laisladesconocida.blogspot.com, y seguirlo por Facebook en la página que lleva su nombre. No me largo más, únicamente agradecer primero al Ayuntamiento de Rubí por su apoyo. Veréis que hoy no están aquí, pero es porque tienen pleno, con lo cual no han podido venir, pero pedían que nos disculpáramos en su nombre. Después, indudablemente, al Consulado de Cuba, gracias a Abel Arteaga, que está Arteaga, ¿no? Arteaga, que está con nosotros, me cuesta todavía, que está con nosotros y que nos acompaña, y a la que le agradecemos muchísimo el apoyo que nos rinde cada vez que desde Rubí intentamos hacer algún acto para la solidaridad. Y sin más, os dejo en las manos de Enrique Ubieta. Aquí ya termina el texto y solo quería decir una pequeña... No, lo dejo primero en las manos de Mabel. Solo una cosa, ha habido un compañero, un médico o un enfermero que ha dicho que cumplimos. Yo le quiero dar las gracias a Enrique porque para mí también ha cumplido. Yo simplemente agradecerle a él que esté aquí. Él me decía de que todas estas cosas sobran porque realmente son estos hombres que estuvieron en África los que tienen deben tener todo el reconocimiento y el respeto, pero bueno, él le decía, tú estuviste ahí, estuviste un mes trabajando, y gracias a este libro pues se conoce lo que pasó allí, se conoce de la grandeza de nuestros médicos, se conoce de los principios, de la consolidación de los principios y valores de la Revolución Cubana. Y yo creo que gracias a Ubieta pues se logró y tenemos un libro, una referencia importante de lectura necesaria, donde se conoce un poco la heroicidad de esos héroes anónimos, ¿no? Y que realmente espacios como estos, siempre agradezco al Ayuntamiento de Rubí, al Casal de Rubí, a Defensar en Cuba por la posibilidad de que cuestiones como estas se conozcan en un ámbito donde realmente poco se conoce de la valentía de estos médicos cubanos que dieron el paso al frente en África y que tuvieron un resultado muy grande. Y creo que eso es lo que vale. Sin más, yo le doy la palabra a Enrique y bueno, agradecerles a toda la presencia y bueno, a Enrique, por supuesto, que está aquí con nosotros. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, representando a los que, yo les decía que los que realmente son los héroes, que son los médicos y enfermeros que estuvieron
en África, esos 6 meses intensísimos, bajo un estrés extraordinario de trabajar. Y no es el primer libro que hago sobre el internacionalismo médico. Es decir, yo estuve en esta pequeña historia personal, sí la voy a hacer porque necesito decir algo. Estuve en el año 99, 2000 en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y después en Haití, después de los huracanes Mitch y George, acompañando a los médicos cubanos. Fidel, con esa genialidad que tiene, siempre rescata el internacionalismo en un momento en que una parte importante de la izquierda se avergonzaba de haber sido de izquierda alguna vez después de la caída del llamado socialismo real, o del socialismo de Europa del Este. Y parecía que aquello no tenía sentido, y de pronto se rescata el internacionalismo, reaparece en escena internacional, y llegan a estos 3 países, a estos 4 países, llegan los médicos cubanos que empiezan a implementar el programa integral de salud. Yo los acompañé y escribí un libro sobre eso. Después estuve en el 2005-2006, un año en Venezuela, recorriendo Venezuela también, con el programa Barrio Adentro, en todos los pueblos de Venezuela, incluyendo la selva del Amazonas. Y realmente también, bueno, eso dio motivo a otro libro. Alguien me preguntó en una ocasión, yo por supuesto no soy médico, ¿no? Ni soy médico, ni soy biólogo, y me preguntó, ¿y por qué tú escribes sobre los médicos? Y llevas 3 libros con los médicos. Y bueno, yo no escribo sobre los médicos, yo no escribo sobre medicina. Yo escribo sobre aquello que considero que es el corazón de una revolución, que es la solidaridad. Es decir, una revolución, para ser auténtica, tiene que ser solidaria. Ese es el punto de partida del socialismo. Lo otro es la manera en que eso se construye. Y no existe solidaridad hacia el interior de un país si esa solidaridad al mismo tiempo no se manifiesta hacia el exterior. Es decir, es imposible la fórmula esa de que solo se manifieste la solidaridad hacia el interior. Es decir, tiene que haber esa correlación permanente. Pero además, y eso también es muy importante, cada vez que un médico va a un lugar apartado de la geografía de cualquier lugar del mundo y trabaja en condiciones tan difíciles, sin una retribución o sin una aspiración de retribución tan alta, porque hay que decir que los Médicos Sin Fronteras que estuvieron allí, sin restarle méritos, ganaron 5, 6, 7 veces, 7 estoy diciendo, veces el salario que ganaron los médicos cubanos. Estuvieron 6 semanas, se reciclaban cada 6 semanas y muchas veces, no voy a hacer absoluto, contrataban a médicos locales que eran los que atendían directamente a los enfermos. Estoy hablando de 256 médicos y enfermeros cubanos que tuvieron 6 meses sin cambiarse, ¿no? Sin que lo sustituyera nadie, tocando directamente a los enfermos, interactuando directamente con los enfermos, bajo una atención extraordinaria. Y cuando esto ocurre, cuando hay cubanos que hacen esto, esos cubanos regresan a Cuba siendo mejores personas. Es decir, alguien me preguntaba una vez, ¿qué saca Cuba con este internacionalismo? Le digo, eso, saca mejores personas. ¿Qué más que eso? Eso es lo máximo que puede sacar un país, ¿no? Y saca personas que al mismo tiempo se reciclan como revolucionarios. Porque en una ocasión le escuché decir a Fray Beto, y es algo que siempre lo recuerdo, lo tengo muy presente, que uno no nace revolucionario, ¿no? El ser humano cuando nace es un animalito, un ser biológico, y se va convirtiendo en ser social en el transcurso de su crecimiento, de su vida. Pero uno nace, de pronto, bueno, nace como revolucionario en un momento de la vida de cada quien. Pero eso no basta, no basta. El ser humano tiene que nacer como revolucionario muchas veces en su vida. Muchas veces en su vida. A veces alguien nace, estoy diciendo metafóricamente, ¿no? Alguien nace como revolucionario en algún momento determinado y le hace aportes a la sociedad. Y bueno, como decía Bertolt Brecht, lo que se sacrifican un día, bueno, hay que agradecérselo,
pero bueno, los indispensables son los que lo hacen siempre, ¿no? Entonces, esos fueron revolucionarios alguna vez, pero después dejaron de serlo. Los revolucionarios tienen que reciclarse continuamente, tienen que volver a nacer continuamente como tales. Y el internacionalismo cubano es una manera de reciclar el espíritu revolucionario en nuestra sociedad. Es decir, el ideal de sociedad que nosotros queremos para adentro es el que llevamos afuera. Es decir, esa relación es la que yo intento siempre atrapar en lo que escribo. Ahora, esto tuvo una connotación especial. Estamos en el 2016 ya, esto ocurre en 2014. Ya estamos viviendo una época con otras características a nivel internacional y a veces, incluso aquellos que como nosotros estamos todo el tiempo trabajando en función de objetivos también políticos revolucionarios, sentimos que la vida, la cotidianidad de la vida nos va absorbiendo. Y entonces hay momentos en que incluso llegamos a pensar que la época, esa época grandiosa, épica, es cosa del pasado. Pero de repente tocan la corneta a degüello en alguna parte, ¿no? Y aparecen, como aparecieron, miles de voluntarios para ir al ébola. Sí, ya en Cuba se sabía lo que era el ébola, porque la televisión había estado hablando de eso, la prensa había hablado de eso, y claro, la gente empieza a comentar en la calle: tú vas a ver que nosotros vamos a ir al ébola, porque ya es una costumbre. Pero cuando aparecen miles de médicos y enfermeros dispuestos a ir al ébola y entiendan lo que eso significaba en ese momento, incluso hoy, que se conoce más la enfermedad, que se ha estudiado, que se sabe todo lo que hay que hacer para no contagiarse, sigue siendo una enfermedad sumamente peligrosa. En aquel momento se podía ver casi como un suicidio, casi como una acción loca. Yo recuerdo que un médico me dijo, en mi barrio la gente me dijo: tú estás loco, totalmente loco. Y agregó, y llegué a La Habana, no era de La Habana, y llegué a La Habana y me encontré que había 1000 personas. Y dije: coño, no soy el único loco. Entonces, la sociedad cubana sigue generando esa locura hermosa, sigue generando eso. Es muy importante saberlo. Es muy importante, incluso para nosotros mismos que vivimos allí, es muy importante de vez en cuando darnos cuenta que esos valores están ahí, en la sociedad cubana, que es necesario de vez en cuando tocar la corneta de huevo. Hay que convocar esa reserva moral una y otra vez, porque si no se convoca se oxida. Es decir, hay que llamarla al combate. Por eso, desde el primer momento, agrego ahora, muchos periodistas dijeron: yo quiero ir. Sí, porque no se vayan a pensar que fueron 2 de la televisión y fui yo, y realmente fue un privilegio. Es decir, eso fue un privilegio que nos dieron, porque había muchos periodistas que solicitaron ir. También sintieron que era necesario transmitir esto, que era necesario recoger el testimonio de lo que estaba sucediendo en esos lugares. Imagínense cómo impacta en la sociedad cubana esto. Se produce la epidemia del ébola, que empezó a extenderse. Tengo que decir entre paréntesis que el ébola la epidemia surge, y durante 3 meses empiezan a morir personas y nadie sabe qué es ébola en África. No hay laboratorios para determinar si es o no es ébola. Agrego que después que se determina que es ébola, durante 8 meses, la OMS todavía no declaró estado de emergencia internacional. Lo declara a los 8 meses. Yo no quiero inducir una consecuencia lineal, pero hay un hecho evidente. Es decir, la epidemia llega a Europa y llega a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay infectados en Europa y en Estados Unidos. Me parece que eso fue lo que más volvió histérico
a los organismos internacionales, porque que mueran unos cuantos africanos, y discúlpenme, lo digo con dolor, ¿no? No preocupa mucho en el mundo. De hecho, tengo que decir que al final murieron en los 3 países alrededor de 17.000 personas. Parece un número alto, ¿verdad? Yo les voy a decir que todos los años en África mueren 100.000 personas. 100.000, no 17.000, 100.000. Era para que hubiera una alarma internacional. Pero bueno, el paludismo no llega a Europa, no llega a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso no preocupa en el primer mundo. Es decir, los africanos salen, muchos africanos, ¿no? En estos lugares salen a veces a la calle jugando a los dados de la muerte también. Cualquier tipo de enfermedad puede sencillamente matarlo. A pesar de eso conservan la alegría de vivir, conservan una manera de ser felices que hay que envidiarla, ¿no? ¿Qué sucede? Se produce esta alarma internacional y Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, que no es militante del Partido Comunista, decide que es imprescindible llamar por teléfono directamente a los presidentes de algunos países para tocarlo, porque es que era una situación grave. Llama al presidente de los Estados Unidos, es lógico. Los Estados, primero, además de ser la primera potencia mundial, los Estados Unidos son los que el país que construyó artificialmente el Estado de Liberia, ¿no? En el libro se explica, ¿no? ese proceso. Llama al presidente de Francia, es lógico, además de que Francia es una potencia mundial. Francia fue la que colonizó Guinea-Conakry y también es una de las causas históricas de los males que padece hoy ese país. Tomó el teléfono y llamó al primer ministro de Gran Bretaña, lógico también, ¿no? Porque además fue el que colonizó a Sierra Leona. Pero de repente toma el teléfono y llama a un cuarto presidente, al presidente de Cuba. Bueno, Cuba no colonizó a nadie, peleó por la independencia de esos países y es un país pobre, bloqueado además. Entonces, ¿cuál era la razón de eso? Parece una cosa insólita, ¿no? Llamó solamente a 4 presidentes, a esos 4 presidentes, ¿no? Además, la presidenta de Liberia era una mujer, el presidente de Sierra Leona y el presidente de Guinea-Conakry enviaron cartas a Cuba pidiendo la presencia de los cubanos en esa epidemia. Bueno, hay datos. Yo soy muy malo recordando los datos, por eso lo digo directamente de aquí, ¿no? Del libro. Hay datos que de alguna manera explican esa llamada, ¿no? El primero de esos datos es que Cuba, cuando triunfó la revolución, tenía 6.000 médicos, se fueron la mitad del país y Cuba se quedó con 3.000 médicos. Pero hoy, es decir, en el 59 se quedó con 3.000 médicos, hoy Cuba tiene 85.000 médicos. 85.000 médicos, es decir, Cuba tiene 7,7 médicos por cada 1.000 habitantes, lo que significa que Cuba tiene el per cápita de médicos más alto del mundo, más alto que los países escandinavos, más alto que cualquier otro lugar. Si le restamos a esos 85.000 todos los que están en estos momentos cumpliendo misión, es decir, que hay un bajón importante, de todas maneras Cuba queda entre los 5 países con más médicos per cápita del mundo. Esto, en primer lugar, para que se entienda por el potencial humano con que cuenta el país. Pero además de esto, hay otra realidad, es decir, en el momento en que se produce la solicitud, en África habían 4.048 colaboradores cubanos de la salud, de ellos 2.269 médicos en 32 países.
Entre ellos había médicos cubanos que estaban trabajando ya de antes en Guinea y en Sierra Leona, que tuvieron que además enfrentar la epidemia de golpe, porque no estaban preparados para la epidemia, es decir, eran médicos comunitarios a los que la epidemia sorprende en ese lugar. El libro, y ahora me voy a referir al libro porque tiene diversas vertientes de análisis. Es decir, el libro sigue, el hilo conductor es por supuesto los testimonios de los médicos y enfermeros. Es el testimonio de las autoridades médicas, de la OMS, de las ONG con las que Cuba colaboró y de los gobiernos de los 3 países. Nosotros entrevistamos a ministros, a presidentes, a las autoridades que nos dieron esa posibilidad. Pero en el libro hay otras aristas. ¿Por qué? Porque el ébola es una enfermedad que resume de alguna forma la política internacional, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, en primer lugar, el ébola es el resultado, la extensión de la epidemia es el resultado de una absoluta falta de desprecio a las tradiciones, las culturas de los países donde estaba ocurriendo la epidemia. Es decir, lo primero que hicieron las organizaciones internacionales fue obviar esas tradiciones, no estudiarlas y tratar de imponer en esas sociedades soluciones de tipo sanitaria que obviaban las tradiciones propias de cada país. Ya empieza un problema grave, se produce un problema grave, y es que si usted lo toma en cuenta, es decir, hay un factor social para la cura de una epidemia que tiene que ser valorado junto con el factor médico-biológico. Si usted no toma en cuenta cómo se produce el ritual funerario, y todos los países del mundo tienen, todos los pueblos, todas las culturas tienen un ritual funerario propio, si usted no toma en cuenta cuáles son las estructuras de base en la sociedad, digamos, el papel que juegan las mujeres, el papel que juegan los curanderos, el papel que juega, por ejemplo, en Guinea y en una parte importante de Sierra Leona, el imán, pues son países musulmanes. Si no tiene en cuenta eso y no incorpora esa fuerza social a la lucha contra una epidemia, usted no puede romper nunca la epidemia, es decir, va a chocar contra una pared, ¿no? Después, los africanos son pueblos muy sensibles, pero con razón, con mucha razón. Es decir, son pueblos que han sido realmente sometidos, marginados, engañados innumerables veces. Y entonces, cuando viene, voy a usar una palabra indebida, un blanco, y digo un blanco, estoy pensando no en un hombre de piel blanca, estoy pensando en lo que simboliza el concepto de un blanco, ¿no? Es decir, es un europeo colonizador, un colonizador, vamos a decir europeo, ¿no? Llega y les dice, no pueden comer esto, esto y esto, o tienen que hacer esto, esto y esto. Por supuesto que es una intervención que la primera reacción que se produce es, espérate, eso es lo que yo siempre he comido, o eso es lo que yo siempre he hecho. No hay una relación verdadera de entendimiento, ¿no? Se produjo durante mucho tiempo algo insólito, que fue una especie de guerra entre la población que no entendía qué era el ébola, porque además no se lo explicaban bien, porque además todos los carteles estaban en inglés y en francés, ¿no? Y había un por ciento de la población que además ni siquiera sabe leer. Una guerra entre la comunidad y las autoridades imponiendo, y la palabra es imponiendo, medidas de protección sanitaria y la población burlándolas. Es decir, entonces la cadena no se rompe, porque el médico cubano estaba arriesgando su vida, pero no estaba rompiendo la cadena, estaba salvando a los que ya enfermaban, o intentando salvar a los que enfermaban. Hay que agregar aquí que las estadísticas son estadísticas que la realidad social falsea. Es decir, cuando decimos que en determinados lugares llegó a existir un 90% de letalidad, ustedes saben que la letalidad es
el porciento de muertos no contra los que llegan al hospital, sino contra los que dan positivos de ébola, ¿no? Específicamente. Era muy alta la letalidad, pero el único examen que se le hacía a los enfermos, el único, era un examen de ébola. Y la persona fallecía, pero la persona nunca se sabía después si la persona además tenía SIDA, si la persona tenía tuberculosis, si la persona estaba desnutrida, y todos esos factores son factores que, por supuesto, hacían que la muerte fuera una muerte probable, ¿no? Muy probable. Después, la llegada del enfermo al hospital, si no se producía en el marco de los primeros 7 días, también la persona podía fallecer de una manera casi segura, ¿no? Si todo esto falsea las estadísticas. Por eso la presencia de los médicos cubanos es importante, porque empiezan clínicamente a determinar otras enfermedades en el paciente y a administrar medicamentos que no estaban previstos en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para atacar simultáneamente posibles otras enfermedades que no están siendo verificadas, pero que clínicamente, digamos, pueden llegar a comprender que existen. Hubo momentos muy tensos, y yo les voy a contar una anécdota para que entiendan hasta qué punto. Al principio, los habitantes de esa zona creían que el ébola era un invento. Pero yo les voy a decir algo. Imagínense esta escena. Imagínense la escena que voy a narrar yo ahora. Es una escena ficticia, pero es para que entiendan. Ustedes tienen un hijo pequeño. De pronto enferma. Tiene fiebre y tiene dolores en las articulaciones. Es decir, lo primero que yo pensaría como padre es, tiene catarro. Es decir, es la enfermedad más cercana a lo que podría ser, ¿no? Llegan unos extranjeros vestidos con estos trajes de astronauta, o de E.T. Llegan y se llevan al hijo por la fuerza. Lo llevan para un hospital y donde ustedes no pueden entrar. Y a la semana le dicen, falleció, y lo enterramos. Es decir, eso produce un estado, por supuesto, de ira. De ira a la gente. Es decir, al principio la población intentó evitar que se construyeran los hospitales. Saboteaba los hospitales, los destruía. Porque incluso se llegó a pensar que era un invento para extraerle los órganos a las personas que llevaban al hospital y venderlos en Europa. No sé por qué siempre piensan en Europa, pero... y venderlos después en Europa. Y entonces hubo ese gran conflicto. Hago este cuento porque, por ejemplo, para que eso está narrado en el libro también, hay un momento en que una mujer en Guinea llega a su casa y encuentra que en la noche el marido no llega, no pasa la noche en la casa. Alguien le dice que lo habían llevado para el hospital. Ella se lo empieza a comunicar, airada a todos los vecinos, y la población se pone enervada, ¿no? Se enerva. Y en ese momento pasa el pequeño ómnibus cubano con los médicos y enfermeros cubanos, que no tenía ninguna identificación afuera. Es decir, podía haber sido el ómnibus de los laboratoristas franceses, o podía haber sido el ómnibus de los médicos de la Unión Africana, ¿no? Y fue interceptado con piedras, palos, machetes, rompieron todos los cristales del ómnibus. Hubo algunos médicos que fueron heridos de esquirlas, de cristal, y el chofer da la vuelta completa y regresa. Tuvo la agilidad de salir rápido de allí, ¿no? Por cierto, el marido sencillamente había tenido tremenda borrachera, no tenía nada que ver con el hospital, ¿no?, de la mujer. Y bueno, a partir de ahí la policía empezó a acompañar a los médicos, pero cuando regresan, los curan, se vuelven a montar y vuelven otra vez a trabajar, porque tenían el deber de salvar, de seguir salvando vidas. Es decir, esto para que entiendan el nivel de tensión en la que estas personas trabajaron. Cuando el presidente de Guinea dice en el documental que
que él conoce el nivel de tensión en el que los cubanos trabajaban, él sabe lo que está diciendo. Es decir, él estaba refiriéndose a estos problemas que de verdad fueron problemas puntuales, que hay que entenderlos desde una perspectiva sociológica profunda. Es decir, no se trata de una descripción. Este es un aspecto, fíjense, es un aspecto que va acusando a la historia y a hechos muy concretos de la historia. Pero hay otro aspecto del asunto que yo trato como parte del todo: el origen del ébola. El ébola, según todos los científicos que yo pude entrevistar, tiene un origen natural. Ahora, hay laboratorios militares que trabajan el ébola y trabajan otras enfermedades. Yo no puedo hacer ningún tipo de especulación porque no me corresponde, y además sería insensato hacerla, ¿no? En Cuba se han aplicado acciones biológicas que han ocasionado la muerte de niños. En Sierra Leona había un laboratorio biomédico militar norteamericano, ¿no? Lo dejo ahí. Ustedes van a encontrar más datos en el libro, ¿no? Pero son datos que no tengo, es decir, sobre los que yo además lo digo también. No sé, yo no tengo ninguna prueba, porque además los que hablan de esto no tienen prueba tampoco. Claro, hay un origen natural. Hay un origen natural, como también lo hay lo hubo para el SIDA. La explicación alude además a los monos que se contaminan. Es un plato que se come en África, se come también en Asia y se come en muchos lugares del mundo. Se alude también al murciélago, porque el murciélago transmite, es decir, es un receptor que no se enferma, por lo tanto es un transmisor del virus, ¿no? Un portador sano, que es el más peligroso, ¿no? Se supone, según la teoría final, la que certificó la Organización Mundial de la Salud, y es la que yo doy certificada, porque yo no soy un investigador policial, ni era mi objetivo tampoco. Yo lo que trato es de abarcar todo lo más posible el tema, ¿no? La explicación oficial es que en Guinea, en un poblado cerca de la frontera con Sierra Leona y Liberia, y tengo que decir además que en esa frontera de esos tres países hay un mismo grupo étnico que habla la misma lengua. Los alcaldes de los distritos fronterizos de los tres países son parientes, el cuñado, la hermana, el tío de esos tres. Y entonces la persona que se traslada de un municipio de un país al otro municipio de otro país no está transitando de un país a otro. Está dentro de su propio territorio, es decir, está visitando a un familiar en su propio territorio, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa en un lugar inmediatamente se traslada a los otros. En esa pequeña aldea enfermaron 2 niños, se supone, esta es la historia oficial, que es la probable, yo no voy a decir otra cosa, es la probable. Se enfermaron 2 niños y se enfermó una familia, y una enfermera después viajó, se movió y fue trasladando la enfermedad. Ahora, la prueba para esto se sustenta después en una investigación que se hace 1 año después de muertas estas personas. Va a una fundación alemana a ese lugar y determina que la casa de esta persona, de estos fallecidos, se encontraba situada cerca de un árbol donde suelen anidar los murciélagos y que los niños del pueblo suelen jugar en el árbol. Y por lo tanto, ahí se supone, todo esto desde luego también es especulativo, ¿no? Porque nadie vio eso, ese momento inicial nadie lo vio, ¿no? Pero bueno, es la explicación, digamos, oficial del punto de partida de una epidemia que siempre estuvo en África Central y que repentinamente irrumpe en África Occidental. Hay otras aristas, relaciones Cuba-Estados Unidos. Mientras se está produciendo la presencia de los médicos cubanos en África Occidental, ninguno de los médicos nuestros, yo tampoco por supuesto, sabíamos que se estaban produciendo conversaciones secretas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Empiezan a aparecer algunas señales extrañas, ¿no? Por ejemplo, el New York Times
publica 2 editoriales elogiando la presencia de los médicos cubanos que combatían el ébola. De pronto se dio cuenta que los médicos cubanos combaten enfermedades en el mundo. Eso estaba ocurriendo desde hacía muchísimas décadas atrás, ¿no? Quizás también, pienso yo, preparando a la opinión pública interna para el anuncio posterior del restablecimiento, de que se iban a restablecer las relaciones diplomáticas, ¿no? En el terreno hay una colaboración, como debe haber, la lógica, la normal, entre médicos, personas que van a salvar vidas. Tiene que haber una colaboración y la hubo, digamos, persona a persona. En algunos lugares, por ejemplo en Liberia, los norteamericanos, como siempre, mandaron al ejército, no a los médicos. Sí, los médicos norteamericanos que estaban en esos países no los mandó el gobierno americano, estaban por ONG, que fueron algunos médicos norteamericanos, colaboraron muy bien con los cubanos. Es decir, me explicaron, está en el libro, me explicaron incluso que los médicos norteamericanos tenían banderitas cubanas en sus mesas de trabajo y los cubanos tenían banderitas norteamericanas en sus mesas de trabajo. Y tenían una relación perfecta de trabajo, como debe ser entre científicos que están salvando vidas, ¿no? Ahora, en Liberia mandaron al ejército a construir hospitales de campaña en los que trabajaron los cubanos. Es decir, incluso ahí también hubo colaboración, porque mientras ellos estaban construyendo, los cubanos fueron allí y le dijeron, mira, me parece que la pared no debe ir en este lugar, debe ir aquí, y ellos hicieron caso, es decir, modificaron en función de lo que los cubanos les estaban diciendo. Claro, llenaron el local, llenaron ese hospital, es decir, no había una sola lona que no dijera USAID, ¿no? Que era la organización que había financiado, que ustedes saben que tiene una larga historia de terrorismo y de injerencia en América Latina, para no decir en el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin, era una buena causa, era para salvar vidas, ¿no? No había que... A todos, es decir, a todos el anuncio de restablecimiento de relaciones tomó de sorpresa. Aunque habían señales, es decir, a la embajadora de Estados Unidos en Sierra Leona, dicen los médicos cubanos que sorpresivamente dijo 2 veces en español en su discurso cuando se inauguró el hospital, dijo, queridos amigos cubanos. Los cubanos estaban y decían, ¿y esta qué quiere, no? Pero bueno, simultáneamente a todo esto, para que vean lo compleja que es la política, para que vean lo compleja lo compleja que el imperialismo hace la política, ¿no? Es decir, los editoriales del New York Times estaban saliendo hablando de lo bueno que eran los médicos cubanos, y los médicos cubanos estuvieron 2 meses sin poder cobrar el estipendio en esos países porque los bancos dijeron no podemos pagarle a los cubanos por el bloqueo. Y finalmente hubo que hacer un triangular, es decir, que el dinero fuera dirigido a los gobiernos locales, para que los gobiernos locales entonces se los pasaran a los cubanos en la moneda de ellos. Fíjense la esquizofrenia, la manera esquizofrénica que se comporta la política cuando hay una relación cuando se trata del imperialismo norteamericano o del imperialismo en sentido general, ¿no? Con los pueblos del mundo. Es decir, esto también está tratado en el libro, este otro aspecto, digamos, de la relación. Y finalmente, un último aspecto que a mí me pareció imprescindible. Yo sentí en África una relación especial de la gente hacia Cuba. Y me parecía injusto hablar de lo que estaban haciendo estos médicos allí sin mencionar esa relación. Es decir, yo me encontré, ustedes vieron en el documental, a varios africanos, por ejemplo de Liberia. Liberia no tenía una gran relación con Cuba. Ni Liberia ni Sierra Leona tenían embajadas. Era un embajador concurrente que iba allí. Es decir, no había una gran relación con esos países. Sin embargo, todas estas personas que salen hablando fueron personas que estudiaron sus carreras en Cuba. Que fueron estudiantes en Cuba. En Sierra Leona, lo van a ver ahí en la fotografía y está en el libro también, los médicos cubanos estuvieron en un hotel, el hotel se llamaba Compañero, en español.
y tenía un mural pintado Fidel Castro en el mural. ¿Por qué? Porque el dueño del hotel, que como burgués al fin, porque es decir, los burgueses están en África, en América, en Europa, en todas partes, es decir, no se trata de decir, como buen burgués vivía en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, había estudiado en Cuba, tenía un hotel que se llamaba Compañero y un mural enorme con la figura de Fidel pintado en ese hotel, ¿no? Visitamos al líder del partido opositor en Sierra Leona, ¿sí? Y tenía, es decir, porque a veces uno cree que la relación es ideológica y no necesariamente es ideológica. Hay una relación que trasciende lo ideológico. Lo dice alguien que es muy ideológico, pero realmente así en África ocurre eso, ¿no? Y entonces fuimos a ver a este líder de la oposición que tenía en su mesa de trabajo, así al lado, un retrato enorme de la reina Isabel de Gran Bretaña, ¿no? Pero que cuando empezó a hablar con nosotros nos dijo, Fidel y el Che Guevara son los hombres que nosotros necesitamos. Y nos dijo, la oposición y el gobierno, en lo que estamos de acuerdo es en el apoyo a Cuba siempre. Eso da una medida. Entonces, todas estas cosas fueron señales que yo decía, bueno, tengo que hablar también de esta otra. Pero eso se completó en Guinea, cuando el ministro de Comunicación me dijo, yo soy admirador de Che, se quedó así y me dijo, es que yo soy de Boqué. Yo les confieso que no entendí, ¿no? Es decir, yo no entendí, pero cuando yo transcribí la entrevista, pues Boqué, déjame buscar en el mapa Boqué, busqué en el mapa Boqué, Boqué es un pueblo que queda cerca de la frontera con Guinea-Bissau. Acudí a Piero Gleigese, usé mis 21 días de cuarentena cuando llegué a Cuba, que ustedes saben que hay que cumplir la cuarentena, leyéndome a Piero Gleigese, y comprendí por qué me estaba diciendo eso. En la época, en los años 60, finales de los años 60, estaba la guerra del Partido Africano por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, que lideraba Amílcar Cabral, uno de los grandes hombres que ha dado África de todos los tiempos. No sé, ha pasado el tiempo, a lo mejor ustedes no memorizan ese nombre, no recuerdan, hacen mal. Creo que deben empezar a buscar a partir de ahora quién fue Amílcar Cabral, que fue un gran hombre, uno de los grandes hombres que dio África. Asesinado, por supuesto, finalmente. Y en el pueblo de Boqué, el gobierno de Sékou Touré, que era el que estaba en Guinea, también un gobierno de la época, de los grandes líderes de la época, le estaba apoyando a Amílcar Cabral y el proceso de la independencia en Guinea-Bissau. ¿Y quiénes estaban en el pueblo de Boqué? Bueno, me enorgullece decirlo, porque yo no separo la solidaridad cubana en buena o mala, en militar para mí toda la solidaridad cubana es una solidaridad humanista. Todo. Y yo me enorgullezco de todo. Y en el pueblo de Boqué estaban los militares cubanos que pelearon en Guinea-Bissau, y estaban los médicos cubanos que estaban respaldando, apoyando y curando a los enfermos y a los heridos en esa guerra Y al frente de todos ellos estaba Víctor Dreke, el comandante Víctor Dreke, que era el segundo hombre del Che en la guerrilla del Congo, y que después, cuando regresan para Cuba, el Che va para Bolivia y él va para Guinea-Bissau a pelear. Por supuesto, después entrevisté a Víctor Dreke, que lo conocí, es un hombre encantador, es un viejito que de verdad que algún día ojalá puedan traerlo y conversar con él, porque tiene millones de historias del Che y de todo ese proceso. Y entonces, bueno, también me dediqué un poco a escribir sobre eso. Me parecía que era imprescindible también que el lector supiera que detrás de esta colaboración hay una historia de amor, una historia de solidaridad que es importante rescatar. En esencia, eso es el libro. Yo les digo a ustedes que a mí me emociona, yo cada vez que veo el documental, y lo he visto ya como 15 veces, no lo estoy viendo una vez, a mí se me aguan los ojos, tengo que hacer un esfuerzo para no hacer el ridículo,
que ustedes guardar la compostura, ¿no? Y son la gente que nosotros entrevistamos, las que vimos allí trabajar. Cuba cuenta con esa fuerza moral, con esas reservas morales. Son reservas morales gigantescas. Y eso es lo que realmente nos hacen sentir que podemos y que vamos a triunfar en las mejores y peores circunstancias que puedan producirse. Y ese es el mensaje, en definitiva, que también quiero transmitirle con el libro. Hasta aquí lo que yo quería decir. Muchas gracias.